¿Qué está pasando con los empleos en el país? Porque en campaña el tema laboral es bastante atrayente, pero en gobierno es bastante agonizante. Como los apagones, que efectivamente en un nivel medio-bajo son un golpe directamente a la vena. Para mí el gran problema es en lo micro, la pequeña tienda, el pequeño depósito, la pequeña fábrica. Hola a todos, bienvenidos a Sin Maquillaje, un nuevo programa, nueva semana, nuevos momentos en este país que nunca nos aburre, que siempre nos preocupa lamentablemente, y próximos a Navidad. ¿Cómo estás, Pame? Hola, Kat. Bien, aparte, perdón la cuñita, pero este es el mes de mi cumpleaños, así que todo diciembre estaré feliz. Ah, mira tú, qué bueno saberlo, qué bueno saberlo. También nos acompaña Roberto Estrada, porque ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo sé que de esto no se habla mucho, porque tal vez no es urgente, pero creo que es tremendamente importante, o seguramente no ha sido titular en los últimos meses, pero sí es un tema que da para la investigación profunda y para la preocupación latente de toda la sociedad. ¿Qué está pasando con los empleos en el país? ¿Qué está pasando en realidad con las cifras que están en el Ministerio de Trabajo? ¿Qué está pasando ¿Ha habido realmente un impacto con los apagones? ¿Qué se puede esperar en los próximos meses? Porque claro, entendemos, yo que no sé casi nada de economía en este caso, por eso es que tenemos acá al experto, que muchísimas gracias por haber aceptado, Roberto. Ya viene también Vicente Tayano. Al yo ser un ignorante en economía, porque lo soy, entiendo que si viene porque acá tengo unos datos, voy a leer para no equivocarme. A ver. Tengo entendido que entre enero y febrero de este año, ¿no?, se perdieron alrededor de 83,000 empleos. Ok. En enero y febrero, digamos que los apagones no eran en ese momento la causa para que estos empleos se pierdan. Sin embargo, luego de los apagones, entiendo que eso ha aumentado. Ese impacto de los apagones, ¿cuándo realmente lo vamos a sentir? ¿Cuándo se va a ver? Con estas paras de las industrias que fueron también... 24 horas. ¿Durante cuánto tiempo, sabes? No recuerdo, pero perdían $12 millones cada hora que había un apagón. Un dato muy grande, o sea, muy fuerte, porque obviamente eso incide directamente en la generación de empleo. Roberto. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Catrina, para este espacio, muy interesante y un honor para mí poder compartir acá. Y aquí tenemos que diferenciar algunas cosas, ¿verdad?, que son importantes de esas cifras que tú has mencionado. En primer lugar, más o menos la población económicamente activa del Ecuador está alrededor de 8.300.000 personas, que son aquellas que están disponibles para trabajar y para estar empleables en el mercado laboral. De esas 8.300.000 personas tenemos que hacer una distribución de lo que se denomina las personas que están con empleo adecuado. ¿Quiénes son las personas que están con empleo adecuado? Las personas que tal vez como nosotros tenemos una relación de dependencia, tenemos una serie de beneficios, tenemos protección social, gozamos de vacaciones, etcétera, etcétera, que asciende más o menos a un 34-35% del total de la población económicamente activa. De los 8 millones. Exactamente. Entonces, ese es el primer grupo, el grupo privilegiado, por decir así, y que estamos pues tratando de proteger nuestros empleos y mantenernos en esa condición. Tenemos luego el segundo grupo, que es el grupo de las personas desempleadas. Las personas desempleadas están más o menos en un porcentaje del 3,6-3,7% de esos 8.300.000 personas. Y este es un grupo de ecuatorianos que han perdido su trabajo y que ya de alguna manera no intentan reinsertarse porque ven que las condiciones no son propicias y se quedan ahí. Y finalmente, aquí está, yo diría, concentrada la gran parte de la realidad. Es lo que se conoce como el empleo no formal, que son las personas que trabajan prácticamente por su propia cuenta como informales y que tienen que estar, pues digamos, en el día a día tratando de ver qué hacer para subsistir y para poder generar algún tipo de ingreso, pero no tienen ahorro, no tienen protección social, no tienen beneficios, pueden trabajar más de las 40 horas semanales en diversos tipos de condiciones. Y esta sería la diferencia de lo que he dicho, que es más o menos un 60% de la población económicamente activa.
Estos datos que estoy dando no son nuevos, son datos oficiales, están publicados en la página del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y cualquier persona los puede ver. En lo que ustedes dijeron, en la primera afirmación que ustedes hicieron, también creo que hay que diferenciar lo que es importante, lo macro y lo micro. ¿Qué quiere decir eso de ahí? Las grandes industrias, las grandes empresas han sentido el golpe, eso es una realidad, no se puede decir que no, pero cuentan con los recursos para responder. ¿Qué quiero decir esto? Tienen sus propias facilidades para generadores y... Pero ahí también me gustaría hacer una precisión, porque claro, eso parece ser como que parecería ser como la muletilla y la... Es como que ya como son grandes, Como ellos justificación. pueden, como son grandes, tienen plata, como son grandes, pueden mantenerse, digamos, funcionando. Pero la realidad es que también, o sea, una empresa que está acostumbrada a producir diariamente, me voy a inventar, invento, 10 millones de dólares y de repente produce cero. ¿Cómo hace? Tienes un impacto, Katrina, eso es una realidad. Pero lo que quiero decir es que esas compañías pueden resistir el golpe un poco más. Obviamente hay un límite. Obviamente todo tiene, digamos, hasta un rango de poder soportar y resistir. Pero para mí el gran problema es en lo micro. La pequeña tienda, el pequeño depósito, la pequeña fábrica, algo donde tienen 10 empleados, 5 empleados, que indudablemente una circunstancia como esta, ya de por sí con márgenes muy apretados que tenían, esto prácticamente los liquida. Y hablando de lo micro, que también hay una variable importante que analizar, es el subempleo, que son los empleos en las peores condiciones y con los salarios menos dignos. Es el 60% de empleo no formal que mencioné hace un momento. Por eso le decía, Ajá. porque por ejemplo en estos últimos 3 años esos niveles han subido más que hace 3 años. Entonces se ha acentuado este tema. Pero me parece un poco disímil que suceda esto mientras el gobierno indica que ha generado 105.000 empleos para jóvenes, siendo que hay, y aquí tengo el dato, más de 100 y pico mil actas de finiquito. Entonces, estas cuestiones que empiezan a contraponerse en ese relato armónico, ¿a qué le creemos? Hay un subempleo que está peor que hace 3 años. Hay unas cifras que dice el gobierno que ha generado empleo en la juventud. Pero a la vez hay una pérdida de 80.000 empleos Sí, hacia desde dos enero y meses. febrero. Y a mí sí me gustaría, bienvenido Vicente Tallano, gracias por estar aquí, que esa pregunta la respondas tú, porque es un relato que ha venido desde el oficialismo, que ha sido constante en la materia de generar empleo para los jóvenes, lo cual es fantástico, porque los jóvenes son los que más empleo necesitan, sin desmerecer a los adultos o a los jóvenes mayores como yo. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto compartir el panel con usted y sobre todo con alguien que es voz autorizada en el tema. A ver, tenemos que partir de algo elemental. Si revisamos la cifra de empleabilidad hacia atrás, llegas a la misma conclusión. 3 de 10 tienen un empleo formal. Y si partimos de ese análisis y cuáles son las condiciones para que eso mejore o se sostenga, vamos a cómo va a crecer la economía. Y el propio Fondo Monetario Internacional, que tiene ahí una discrepancia en cuanto a porcentajes igual a la baja, con el Banco Central te dice que no vas a llegar ni siquiera al 1% de crecimiento. Entonces, si no tienes esa condición de crecimiento, difícilmente la empleabilidad va a aumentar, y me refiero a la formalidad. Sin duda alguna el gobierno intenta, no sé si el término es maquillar los números, pero intenta poner sobre la mesa un relato: yo he generado nuevas plazas de empleo. Pero vuelves a la línea gruesa, 3 de 10, si revisas el número histórico, 3.5, 3.4 o 2.9, podría, siendo intentando hacer un poco el ejercicio sobre lo que Pamela decía. Lo cierto es que hay condiciones que están complicando esa esperanza o esa posibilidad de que se sostengan inclusive plazas de empleo, como los apagones, que efectivamente en un nivel medio-bajo son un golpe directamente a la vena, y de hecho el cierre de negocios hace que se pierdan inclusive plazas de trabajo estacionarias. Y cuando tú revisas las cifras del gobierno entre empleos generados versus terminados con las actas de finiquito reportadas, tú tienes que ver cuál es la condición de ese empleo que el Ejecutivo está generando. Porque tú puedes tener una relación formal de 90 días, puedes tener una relación formal en un contrato especial emergente que la puedes terminar antes de 2 años porque ese contrato sigue vigente en la legislación. Entonces, yo creo que el análisis es un poco más profundo y ellos se están quedando en los números que convienen política y electoralmente. Pero, por ejemplo, y aquí tengo el dato, entre enero y junio de este año han habido más de 390.000 actas de finiquito. Primero eso. Esos son más o menos más de 2.170 procesos, 90 cada hora, o sea, es una cuestión muy compleja. Y esto que lo estamos analizando
en este timing que Catrina decía, tendrá que ver con los apagones, tendrá que ver con una cuestión la extorsión. histórica, tenemos un código de lo laboral que es desde el año del 38, entonces, ¿qué incide realmente? Porque en campaña el tema laboral es bastante atrayente, pero en gobierno es bastante agonizante, o sea, ¿qué es lo que sucede allí? ¿Por dónde hay que partir? Porque esto es una cuestión muy precaria en nuestra historia, el empleo siempre ha sido un problema. Bueno, definitivamente en las condiciones que el país hace la propuesta para que generar empleo sea atractivo. Desde cómo revisas la carga impositiva y la carga tributaria, y si tú pones sobre la mesa, hablando de competitividad, el valor de la generación de una plaza de empleo formal es parte de la discusión. Por lo tanto, si queremos que esa realidad cambie, la discusión de fondo tiene que ir allí. ¿Qué vamos a hacer para que la economía tenga otro dinamismo y que una de las consecuencias directas de aquello sea la generación de plazas de empleo? Pero vengo escuchando esa frase desde que llegué a vivir a ese país. Bueno, definitivamente, es que allá va el tema. Si Pero tú- nunca si- se hace nada. A ver, vamos a la realidad. ¿Qué pasó en este gobierno? Revísalo tributariamente. Tú tienes impuestos, tienes, por ejemplo, aumento de un impuesto icónico, el IVA. Nadie puede discutir las consecuencias económicas del IVA. Algunos dicen todo está más caro, pero vamos a ver cuántos vendiendo menos pudieron sostener más plazas de empleo. ¿Y sabrá el alza del IVA habrá generado desempleo también? No creo que esa sea una consecuencia directa. Y, hola Vicente, ¿cómo estás? El otro día estaba revisando una cifra que me pareció interesante y por eso digo, los números tienen esa parte atractiva de que no mienten, los números son fríos y uno los interpreta, ¿verdad? Y si uno revisa, por ejemplo, lo que son las estadísticas prepandemia en cuanto a empleo, subempleo y desempleo versus lo que estamos ahora, la última información que salió hace 2 meses del INEC, no hemos todavía llegado a recuperar los niveles prepandemia de empleo. 2019, entendiendo 2019. Exactamente, así es. Sí. Entonces, esta es una realidad, o sea, la economía es como una especie de pastel. Y si ese pastel no crece para que puedan ingresar más personas ahí, no se va a dar eso que tú dices que has escuchado desde que llegaste a este país. ¿Y qué quiere decir eso ahí? Que no venga Tengo como 20 años. inversión extranjera directa. Entonces, si no viene inversión extranjera directa que haga crecer ese pastel, que haga crecer esa torta, difícilmente las empresas van a poder sostener crecer sus nóminas de una manera que vaya progresivamente superior al crecimiento de sus ventas. Hay unos datos de Ipsos que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, dice hace 2 meses que fue esta encuesta, que el 50.3% de los ciudadanos considera que el Ecuador avanza por un camino equivocado. Sin embargo, hay un tema que ya cambió, dice que los principales problemas identificados por la ciudadanía, el 72.3% señala que el desempleo es su mayor preocupación. Luego el 64,1% inseguridad y el 44,9% la corrupción. Es decir, hemos visto, porque hace 1 año y medio o 1 año era la seguridad, ¿no? Ahora es el desempleo. Pero siento que todavía no está en la conversación cotidiana de la gente, de los medios, no sé si, incluso de la asamblea. Mira, yo quiero abonar algo y seguramente Pamela, que es politóloga, va a coincidir conmigo. La forma de valorar esa data tienes que verla en 2 preguntas concretas. Primero, ¿cuál es la preocupación nivel país? Y probablemente vas a entender que es la inseguridad en ese momento. Pero cuando vas casa adentro y le preguntas ya en el metro cuadrado, al ciudadano te va a decir la economía. Claro. Y te va a decir porque alguien en la casa, con suerte alguien tiene empleo o está subempleado. Entonces, definitivamente creo que sí, que el tema pasa por aquello. Pero no podemos hablar de sostenibilidad o generación de condiciones de empleo si no ligamos 2 temas. Lo que tiene que pasar económicamente, las condiciones para que venga inversión, y también si no revisamos el marco legal. Porque tú en este momento, jurídicamente, ¿qué tienes? Tú tienes una eliminación en el año 2015 que fue criticada de una modalidad contractual que siempre tuvo detractores desde el activismo laboral, desde el sindicalismo, que era la contratación a plazo fijo. Y a partir de aquello, la discusión se tornó en que si eso generó pérdida de plazas de empleo, sin duda alguna. Y lo único que encontraste en el camino fue precisamente en la pandemia una modalidad contractual similar que inclusive está a puertas de ser eliminada y derogada, porque en la Asamblea está pendiente unas reformas a esa ley humanitaria. Entonces, ¿a dónde voy con la discusión? Es que es importante ponerla sobre la mesa, Catrina, porque si tú quieres generar empleo formal, ese que tiene un contrato, que tiene el pago de los haberes sociales y que tiene una relación con la seguridad social directa,
tú necesitas que el que genera la plaza de empleo tenga condiciones y que exista un marco legal adecuado. Ojo, que no se me malentienda, esto no pasa por poner sobre la mesa el conculcar derechos o el no cumplir con lo que la ley establece, no, pero definitivamente tenemos un código laboral muy viejo que tiene que innovarse a la actual circunstancia del dinamismo, inclusive en este mismo medio. Tú tienes gente que hoy tiene un oficio como un community manager que antes ni siquiera existía en el medio de comunicación, solo por poner un ejemplo. Entonces nosotros necesitamos también una realidad contractual, Catrina, si queremos que la cosa cambie, si la cosa mejore acorde a aquello. ¿Y por qué se tan estancado el tema? Es que esa es una discusión que es mala palabra en la política, en el mundo público. ¿Cuál? Todo el mundo le huye a reformar el Código de Trabajo. ¿Pero por qué? A ver, la política pública que se ha hecho lamentablemente en este país es, en lugar de ser sostenible, es transitoria. Tenemos FUT, tenemos CUT, la gremialidad también es escasamente representativa. Lamentablemente termina teniendo narrativas politizadas, entonces todo queda en un gran relato. Ya, el contrato por horas, que algunos dicen que es precarización laboral. ¿Por qué no es eso? O sea, ¿por qué unos dicen que es precarización, otros dicen que no lo es? Defendamos un poco ese punto, porque tal vez esos paradigmas que se empiezan a generar, tal vez eso es lo que nos está frenando. Claro, tal vez entra desde, voy a volver a hablar como la ignorante del grupo, ¿ya? Tal vez eso del contrato por hora, porque claro, el ideal de todos y lo que funciona políticamente hablando como relato también, etcétera, o como activismo, es que todos los seres humanos deben de tener un empleo digno, que sea como lo que tiene que ser. Entonces, por horas ya de por sí ya estás precarizando. Pero tiene que ver con un relato que no es real. Entonces, ahí es donde yo digo, es como los adictos que niegan que son adictos. Ya, porque mientras no nos demos cuenta de cuál es nuestro problema, no lo vamos a poder enfrentar. Entonces, si no nos damos cuenta de que tenemos un problema heavy dentro del código o de la ley, de lo que sea que estemos viviendo, de lo que sea que estemos viviendo, es imposible que avancemos. Entonces, vamos a seguir estancados. Hace 90 años que tenemos la misma vaina. Qué bueno que han tocado ese tema gremial, porque yo creo que es importante resaltar lo que voy a decir. Yo escucho, y tal vez corríjanme ustedes, solo 2 veces al año, particularmente hablando, que se activan los gremios. En el 1 de mayo, con el tema de los desfiles y todo lo demás, y ahorita que están discutiendo el incremento del salario básico unificado, que la semana pasada, ustedes habrán visto en la prensa, hablaban de que quieren que sea $100. 104. Bueno, 104. Entonces, yo creo que la narrativa, el discurso de los representantes sindicales debería de ser cómo está impactando la transformación digital en los puestos de empleo, qué nuevas capacidades y conocimientos requieren los trabajadores para ser empleables dentro de las empresas, qué está haciendo el gobierno para poder reformar los sistemas educativos que incorporen toda esta dinámica que hoy en día está el mundo viviendo. Esos deberían ser los temas que deberían estar sobre la mesa, discutiéndose, analizándose, pero no tienen rédito político. No solamente eso. Esa es la realidad. No sucede, porque tampoco están, porque los mismos gremios tampoco están interesados en que eso sean la conversación. Catrina, hubo en la asamblea hace más o menos 2 meses una crítica a las tantas que hay en el día a día, pero ese día se discutió hablar de la economía naranja. De acuerdo. Y se malentendió la puesta en escena porque creo que se la presentó mal enfocándolo solo en el tema gamer. Pero definitivamente si no entendemos la importancia de adecuar a la relación laboral, la innovación, la implementación tecnológica, que es una discusión vieja de hace algunos años en el mundo, de la sustitución de la tecnología en relación con las plazas de empleo, vamos a estar complicados. Y yo coincido contigo en que definitivamente el activismo laboral en este país no solo que está pagado, sino que definitivamente en algunos casos tiene causas totalmente equivocadas con verdaderamente la sostenibilidad de plazas de empleo, porque resulta un contrasentido que cuando tú has tenido un año muy complejo, que la propia data, porque como tú lo decías, los números son claros, son fríos, pero son muy claros. Te dicen a dónde vas a terminar con crecimiento económico y tú quieres irresponsablemente poner sobre la mesa, sin ningún sustento técnico, un incremento que va a tener un impacto en la productividad y sí en la sostenibilidad, inclusive tal vez, del sector industrial o productivo. Sin duda alguna hay alguien que está equivocado. Entonces yo creo que la discusión tiene que ir un poco más allá y como tú lo dices, hay temas que son muy sensibles políticamente y no los tocan. Y también la forma, porque ahora que tú tocabas el tema de la economía naranja, yo coincido en que hay ciertas cosas que son las nuevas formas de hacer y de generar empleo, de hacer dinero y lo que sea, pero no
pero la forma en cómo se cuentan las cosas y la forma como se exponen las cosas tiene mucho que ver. Porque si yo veo a Henry Kronfle Es lo que iba. sentado, con unos jugando, perdóname, pero ok, todo bien, y puede tener un montón de fondo y un montón de contexto y un montón de razón en querer implementar esto, porque de hecho en otros países existe, así como cuando también fue un escándalo cuando los influencers dijeron que tenían que pagar impuestos. Está bien, pues tienen que pagar. Pues. ¿Cómo no van a pagar O impuestos? si no, que se vayan ¿Ya? a Andorra. Exactamente, o sea, todos tenemos que pagar impuestos al final del día. Pero la forma, que a veces en este país las formas no se respetan para nada, hace de que una buena idea, estrategia o proyecto termine en la mofa, Y yo en la ahí, burla completa. En relación a lo que dice Katrina, también, y lo que dices de la visión de... Aparte que no le forma- creo a Henry Kronfle por si acaso que le gusta jugar, pero bueno, ya en Ya. todo caso. El hecho de hacer una visión tan reduccionista como gamer, estás hablando de un mercado, ya de por sí el tema juvenil es un segmento etario que ya lo estás segmentando de esa manera, pero ya hablar de que hay unas condiciones para que tú puedas tener un negocio gamer. Hay unas condiciones para que puedas... Entonces, ¿qué responsabilidad tienes y tú que has sido asambleísta? Todavía, porque ya lo sacaste de esa manera. Perdóname. Porque has sido asambleísta hace tiempo, quise Claro, decir. mucho tiempo. Ya. Te quiero Así llevar... tampoco, tanto tiempo. Te quiero llevar, no sé si fue a 2019 o 2016, tú habías hecho una propuesta de empleo que justamente hablaba de flexibilización laboral. No sé en qué año fue, si 2016 o 2019. Entonces, en ese año también hablaste de una propuesta de seguridad ciudadana, recuerdo. Sí. ¿Ya? Hay unos relatos que se generan ahí, tú hablas de flexibilización y se explicaba por qué no era precarización. Hablabas de estos empleos, por ejemplo, de deliveries, pero de repente viene Henry Kronfle y reduce esa visión a gamers que, por supuesto, apuntan a un segmento etario y que Le ya vas a también... tener problemas en el partido. No, están lo en que, campaña, pasa es que, lo que pasa es que es importante conocer las discrepancias que se pueden generar en una misma casa política, por decirlo de alguna manera, en un mismo vehículo, las visiones contrapuestas sobre esa forma del empleo. Entonces, ¿el PSC cambió la forma de ver el empleo? ¿Ahora es reduccionista o es un tema de perspectivas? Pamela, es interesante el antecedente porque es cierto, fue una discusión en el año 2019. ¿Y cuál era la propuesta? No hablar de flexibilizar, sino de buscar un dinamismo en el mercado laboral para que existan condiciones y a partir de eso empujar un poco la creación de nuevas plazas de empleo, entendiendo el Ecuador que veíamos en ese momento. Estaba empezando a despegar el tema que hoy es parte de nuestra vida como un delivery. El delivery despunta en Claro. la pandemia. Así es. Luego de la pandemia, pospandemia llegaba. Entonces, en ese momento inclusive yo había propuesto, vayamos a discutir el teletrabajo. En el Ecuador no se había reformado el marco legal, teníamos ayer un acuerdo ministerial. Era un tema muy insípido y esa posición la seguimos manteniendo. Nosotros creemos en que hay que crear condiciones para generar plazas de empleo. Pero, y la discusión regresamos a como ustedes lo estaban hablando. Yo creo que nosotros tenemos que entender que no podemos hablar de empleo si la economía del país no crece. No podemos hablar de empleo si, por ejemplo, no se cumple lo elemental. Si es que no tienes un Estado haciendo o cumpliendo con sus competencias mínimas para poner plata en la economía como la ejecución de obra pública, no puedes hablar de generación de plazas de empleo. Y cuando me refiero a un Estado, ojo, no me refiero solo al Estado central, también me refiero al Estado local. Tú no puedes hablar de generación de plazas de empleo si tú verdaderamente no tienes una mesa de discusión de soluciones con el sector productivo, empresarial y también el sector sindical. Yo creo que estamos un poco divorciados y que finalmente esa hoja de ruta país de alguna manera se ha ido perdiendo. No sé si porque ha faltado el puente de diálogo, porque la propuesta no es suficiente, porque algunos se volvieron cómodos y la discusión está centrada en que hoy tenemos apagones, en que estamos inseguridad. viviendo en una situación de inseguridad desbordada, Salud. y que estamos perdiendo un espacio de institucionalidad por las cosas que están pasando pública y políticamente, porque si alguien a mí me dice que eso que está pasando, indistintamente de ponerle nombre, el atropello de la institucionalidad, el atropello de la Constitución, no va a hacer que alguien que estaba intentando pensar que Ecuador podía ser algo atractivo, aunque la situación está compleja, te va a seguir corriendo. Entonces yo creo que la discusión es un poco más compleja. Y sí, sin duda que los apagones son un golpe a la economía más pequeña. Yo coincido totalmente contigo. Cuando tú caminas la calle, caminas la ciudad de Guayaquil, es más recurrente el cerrado,
se alquila y la tienda, el que vendía comida. El sector grande, sí, lo aguanta, busca la forma de sostenerlo, tal vez ganas menos, que es Lo complicado. absorbe. Sí, que es complicado y en algún momento, como dicen los muchachos, en corto te llega el licuado de alguna manera, en la factura de lo que vas a pagar o comprar. Yo también, volviendo al tema de las formas, ¿ya? Porque si queremos que esto empiece a ser tema de conversación no solamente en la asamblea, no solamente en la academia, no solamente en los gremios, sociedad. sino que sea un tema de conversación entre la familia, entre los grupos de trabajo, entre amigos, creo que también tenemos que bajarle el tema y hacerlo un tema ciudadano. Porque cada vez que se habla de empleo o escuchas entrevistas de economistas y demás, se habla de la precarización, se habla de porcentajes, se habla de inflación, deflación, que no sé cuánto, cosas que de verdad yo no entiendo. ¿Ya? Sí, pero te pongo un relato más sencillo que ese, Catrina, para que, como tú dices, esto se ponga en el análisis, en la conversación, y es lo que los trabajadores deberían de exigirle a sus representantes gremiales. Y este es un ejemplo que no es futurista, es muy cercano. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con un trabajador que ha sido 30 años de su vida conductor o chofer de trailers y ya viene del vehículo autónomo, que ya existe, no está masificado, pero ya existe? Y cuando se masifique, ¿qué va a hacer ese hombre a los 50 años después de haber sido 30 años chofer de trailers? Masificado, que no sea Que masificado. todavía el vehículo autónomo no es masivo, ¿verdad? O sea, pero ya Claro. lo tendremos en algún momento masivo. Okay. Entonces, eso es lo que se tiene que discutir. ¿Cómo esa persona a esas alturas de su vida se va a reconvertir para aprender y desarrollar nuevas capacidades, conocimientos y poder seguir siendo empleable en algún otro tipo de tarea cuando esa actividad que venía desarrollando simplemente se acabó, se extinguió, desapareció? Esos son los temas que tienen que discutirse, que la academia tiene que decir, ok, ¿qué vamos a preparar en estas personas? Que las empresas tienen que prever. Los bancos, por ejemplo, los bancos saben que y están conscientes de que el cargo que va a desaparecer de aquí a 5 años, los cajeros. Sí, la ventanilla. Porque las personas cada vez Los hacen más supermercados, ya transacciones tienes online. ¿Qué va a pasar tú con los mismo. cajeros y cajeras que hoy en día están en los bancos? Ok, tendrán que aprender a vender, tendrán que aprender temas de tecnología, tendrán que aprender temas de servicio al cliente para poder continuar sus carreras profesionales en otro tipo de rol. Porque de lo contrario te vas a extinguir, vas a quedar fuera de la competencia del mercado laboral. Y obviamente eso no es lo que nadie pretende y son los temas que deberían analizarse y que deberían discutirse para ver qué respuesta da el Estado, da la academia, dan los representantes gremiales, y no estar hablando de que hay que subir los salarios $100 sin ningún tipo de sustento, base y análisis. Entonces, yo creo que hay que girar la conversación un poquito hacia eso de ahí, que es lo que realmente está en este momento impactando, no solo aquí, sino en el mundo. Pero también es un llamado a las autoridades, porque sí, o sea, todo esto y a los medios de comunicación, porque los temas los ponen y se impone una agenda. Entonces, es mentira decir de que simplemente si los gremios empiezan a hablar, todo el mundo va a empezar a hablar, porque estamos en un mundo, en un universo completamente globalizado en donde estamos generando desde lo digital hasta medios de comunicación y autoridades. Pues si las autoridades no le dan la seriedad del caso, o simplemente dicen, no, hemos contratado no sé cuántos miles de empleos, pero no nos damos cuenta de todo lo que se ha perdido. No, por ejemplo, ahorita con los apagones, ¿cuál ha sido el sector más afectado? ¿Cuál ha sido el sector más afectado? Alimentos, por ejemplo, cadenas de frío que tienen un impacto entre lo que es su productividad y que no pueden mantener sus... Y los micros, ¿no? Y Porque claro, los principalmente. heladeros, por ejemplo, yo no me Principalmente, quiero ni imaginar, principalmente, así es. yo contaba la vez pasada, tengo una persona que trabaja directamente conmigo, en su barrio, tiene amigos que se dedican a hacer granizados, que Así venden es. jugos, Cafeterías, todo, y pequeños restaurantes, no tienen pequeños... cómo Así trabajar. Es que, ¿sabes qué? Es que No tienen cómo trabajar. Tan cierto es el análisis, pero vamos a cuál ha sido la respuesta del Estado como tal ante este tema. Porque la discusión no se puede quedar simplemente en visibilizar la problemática. Es qué estamos haciendo como país para que ese segmento económico no se liquide. Se discute mucho de alivios. De hecho, en la Asamblea se está aprobando y en los próximos días, y habrá que ver qué pasa luego cuando el presidente reciba la ley, se está discutiendo acerca de esos alivios. Y yo lo decía, sí, está bien,
condiciones pueden ser paliativas, porque si hoy tú no puedes pagar la nómina, hablando de la gran nómina empresarial, que puedas tener 2, 3 meses de gracia y no tengas un juicio coactivo, y eso te complique tu operación, de acuerdo, pero finalmente Pero aquí igual te van a cobrar esto se resume a ver cómo pones plata en la economía inteligentemente por parte del Estado, no solo haciendo obra pública, sino que es allí, en este momento, tú necesitas que, para que no se liquide ese negocio pequeño, algo pase, porque si tú vas a la banca privada, la tasa es alta, te van a pedir condiciones, tienes que tener garantías y difícilmente va, y el crédito está caro para ese segmento, por lo tanto es que tenemos que llevar la discusión para allá, porque sí, si no vamos a seguir contando negocios cerrados y también vamos a seguir contando pérdida de plazas de empleo. La ministra Ivonne Núñez, la ministra de Trabajo, ella, voy a hacer un recuento porque ella habló del pico y placa eléctrico, ¿ya? Esto se da justamente en este contexto energético, en donde hay un tema de horas. Estas medidas parche paliativas también se suman un poco a lo que en la consulta popular se habló de la contratación por horas, pero ni siquiera habían establecido cuál iba a ser ese acuerdo ministerial, cuál iba a ser la instrumentalización para poder ejecutar esto. Entonces, estas menciones que se hacen, por ejemplo, cuesta más despedir a un empleado que comprar un generador, o sea, todas estas cuestiones que se dan alrededor de esto, ¿qué tan importante o cómo lesiona la proyección de un país cuando tiene representantes que posiblemente generan unas medidas que no son estructurales y que además generan unos discursos que, perdón que lo diga, además de indolentes, son muy irresponsables? Entonces, ¿qué pasa con ese país? ¿Y cuáles han sido tal vez las otras intenciones que tal vez sí se han terciado en otros espacios, pero prevalece lo que dice la ministra? Bueno, definitivamente, ¿qué pasa con el país? Que el país es el que se complica. Y esa es la radiografía de la improvisación y la falta de entendimiento en el sector privado, porque tú no puedes tocar tan laxamente la situación de terminar una relación laboral primero con esa comparación. Y si tú lo quieres atar con algo muy grave que tú estabas diciendo, tú no puedes, sin ningún sustento técnico, proponer ninguna cifra de incremento laboral porque es temerario. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que todos entendamos. O sea, decir 1 millón de empleos. Es imposible. Mira, yo quiero volver a llevar a la discusión algo importante. Sí, el Lazo iba a Sin salvar duda el país tú necesitas 910. como país una política pública clara que te permita mejorar las condiciones para generar plazas de empleo. La discusión tiene que reinvertirse, porque si el Estado está fallando, si la Asamblea está fallando o los actores públicos están fallando, esta discusión tiene que reencauzarse desde el sector que recibe el golpe, que es el que está luchando y batallando día a día para sostener la empresa, para generar plazas de trabajo, para pagar impuestos. Entonces, sin duda, importante este ejercicio, que este es un podcast que está intentando hacer opinión y no está hablando tonterías. Tienes aquí a alguien que entiende y se ha dado el tiempo para venir a ponerlo sobre la mesa. Hace falta más esfuerzos sobre estos, porque créanme, aunque parezca retórico, la discusión se está desviando y públicamente simplemente como país estamos metidos, sí, en la falta de luz, estamos metidos en que en lo urgente. Mira, no, es que Catrina, la falta de luz, cuentas los muertos, que la vicepresidenta no se sienta, que lo que pasó con esta ministra, exministra de electricidad, un candidato no está, y los temas, la agenda está marcada por otras cosas, pero lo que pasa es que el día a día sigue siendo lo mismo. Pero lo que pasa es que estamos en la era de la farandulización de todo, ¿no? Porque porque estamos en el sensacionalismo. Sensacionalismo puro y duro, lindo, riquísimo, así para la televisión de que busca rating. Porque claro, esto seguramente no me va a dar 1 millón de views. Pero si yo mañana empiezo a hablar de cualquier otra cosa, que me genere en la coyuntura local y todo, y eso también es lo que también le ha dado el Estado a la gente. O sea, perdóname, pero es que hemos hecho tal cosa sin ninguna sustentación técnica, sin nada. Entonces, para mí, y es una opinión personal, espérate, que tú quieres hablar, gordo, te vi, espérate. Para mí, hay un daño gravísimo en lo que estamos viviendo ahorita. O sea, y que parte no solamente de que estamos viviendo desinformados, sino que va más allá. Estamos viviendo y no nos interesa saber. Estamos sobreviviendo. Hay mucha gente que prefiere sobrevivir, Catrina. Sí, pero estamos creyendo sin cuestionar. Estamos perdiendo la capacidad de
leer más allá del titular. Entonces, estamos deshumanizándonos completamente. Tú decías, contar muertos, ya ni los contamos. Ya lo damos simplemente como que ya los mataron. Los apagones, nos ponemos contentos porque ya no son 12 horas, sino 7. Por favor, por favor. O sea, es horrible. Sí, yo creo que hay que tener una mirada un poco más crítica, como tú dices, no tan superficial. Y ojo, y con el respeto, ¿ah? Porque otra cosa, tú tienes esta opinión y pasas a hacer oposición y te persiguen y te investigan y te quieren joder y eres una no sé cuánto, porque eso es lo que está pasando en el país. Entonces, y te mandan troles y te mandan un montón y te inventan un montón de cosas, pero tú estás dando una opinión completamente respetable. Que yo no esté de acuerdo contigo, con lo que tú has dicho hoy día, por ejemplo, no hace que no podamos tener una conversación y que no te respete y que no te admire. ¿Cuántas veces yo he escuchado discursos del señor Tayano en la asamblea y digo, ¿qué chucha dijo? No entiendo que por qué. Conculcar. Claro, pero de ahí a que yo digo, o sea, me parece que dentro de los 100 y pico asambleístas que tiene este país, el señor es uno de los más respetables que tiene el país. Le guste o no le guste a usted. Y eso no me hace ni del PSC, ni de Creo, ni de Correa, ni de Lazo, ni Independiente. Simplemente me hace tener mi opinión. El país está sufriendo una crisis grave de pensamiento crítico. Es terrible lo que estamos viviendo. Yo tengo una pregunta para los invitados. ¿Ya? Este problema del empleo ha existido a lo largo de la historia. Desde que yo tengo uso de razón, siempre hay el mismo problema. Y es un señalemos, ¿de quién es la culpa? ¿De los gobiernos? Del momento que pasan? ¿De la empresa privada? Porque hablaban de evolución, pero el mundo ha evolucionado siempre. O sea, la secretaria empezó a mano con pluma y papel, después máquina de escribir, después fue a la computadora, ahora celular. O sea, siempre vivimos en constante evolución. Pero alguien debe tener la culpa. ¿Son los gobiernos? Iba a decir. Señalémoslos. Digámoslo con nombre, con apellido, sin miedo. Para los invitados. Es un tema estructural. Miren, pónganse ustedes a pensar en lo siguiente. Uno tiene una empresa y muchas veces las empresas cuando contratan... cuando las empresas contratan personal, la realidad es que muchas veces las empresas tienen que suplir muchas falencias de conocimientos y de capacidades de ese personal que lamentablemente nuestro sistema educativo no se los proporciona. Así es. Y esa es una inversión adicional que las empresas tienen que asumir, incurrir para llevar a esas personas al nivel de productividad que esperan. Y de eso no se dice nada. Entonces, si nos vamos hacia atrás y encadenamos esto, vemos que parte desde el sistema educativo y cómo tenemos muchas falencias en ese sistema educativo. Luego, y este es un tema que yo a veces por simple lógica no lo termino de comprender y ustedes tal vez, Vicente, que hacen leyes y todo lo demás, yo digo, pónganse ustedes a pensar, yo tengo un negocio pequeño, un negocio micro y contrato 2 empleados y yo tengo que pagar exactamente las mismas aportaciones al Seguro Social, el 11,15% y la jubilación patronal y todo exactamente igual que una empresa que vende $500 millones. Entonces, ¿cómo hay proporcionalidad entre lo uno y lo otro? Donde yo hago mucho esfuerzo teniendo, repito, un mini negocio para contratar 2 personas, cumplir con la ley, afiliarlos al Seguro Social, darles lo que les corresponde. Pero realmente para mí es complicado en mi estructura de costos poder sostener algo así. Repito, cuando me cobran lo mismo que a una empresa que vende $500 millones. De acuerdo. Mira, por fin alguien, en el 2019, cuando yo presenté un proyecto de reforma, yo hacía esa diferenciación en función de actividades y segmentos de la economía. No puedes exigir, tienes que tener una relación formal, tienes que tener una aportación a la seguridad social, pero no puede ser más del 11%. Discute, puede ser el 5, puede ser 6, porque ahí es cuando el Estado tiene que intervenir en este concepto de lo piramidal, que es la seguridad social. La contratación formal tiene costos, y tiene costos que cuando tú hablas con un empresario, lo lleva a pensar 2 veces en cómo da un siguiente paso para que no te aplace empleo. Entonces, son discusiones muy profundas como esas, que tienen que estar puestas sobre la mesa, así como también tiene que ser parte de la discusión del país, desde lo privado también, el hecho de a dónde va la oferta académica para potenciar inclusive el dinamismo de ciertas zonas. Y te voy a poner un ejemplo. Se acaba hace poco de crear en Santo Domingo Los Áchilas una universidad. Sí, una universidad que tiene que estar enfocada precisamente a potenciar lo que puede, lo que tú tienes económicamente instalado allí como actividades productivas, agroindustriales, exportadoras. Si vas a tener la misma oferta tradicional de una universidad
No funciona. No va a funcionar. Abogados, sí, yo no digo que no tiene que garantizarse el acceso a esas carreras, pero si no empezamos a entender la oferta académica como un complemento de la movilidad y la sostenibilidad laboral, las cosas no van a mejorar y esta discusión, reitero, números planos, 3 de cada 10, después de un año va a ser la misma. Pero Y después de 4 va a seguir siendo la misma, porque lo único que incrementa, y los números lo dicen, es precisamente la actividad por cuenta propia, lo que entre el 2015 y el 2017 le pusieron 5 nombres, ¿no? A la forma de hacer una actividad económica para sobrevivir. Entonces, la discusión tiene que ser entendida sobre estos temas estructurales, que sí son difíciles de explicar, que hay que buscar la forma de aterrizarlos, pero, y lo preocupante es que al menos al día de hoy, yo no escucho a ningún presidenciable, menos al gobierno, perdónenme, tratar este tema con esa profundidad y esa claridad, porque es la que tú necesitas si quieres que las cosas empiecen a moverse para cambiar en mediano plazo. Pero también más allá de hablarlo, es explicar un poco cómo. Porque claro, yo te digo, voy a dar 500,000 de empleos. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a lograr en un país que está como lo que Es que yo creo que hay que hacer, yo creo que no podemos quedarnos solo en intentar decirlo. Sí, hay que explicarlo para que el país lo comprenda, pero es que tienes que empezar a hacer. El gobierno no tiene que hablar, el gobierno tiene que hacer. Así como un gobierno local o como una empresa, ok, voy a hacer mi planificación, cuánto quiero vender el siguiente año, O sea, qué tengo ¿qué que estás producir, haciendo para cuánto me va dinamizar a la costar, economía? los profesionales están rindiendo, necesito traer a alguien más, me explico. Entonces, como país tienes que empezar a hacer. No solo hay que hablar, porque ya todo el mundo está cansado de escuchar y hablar, y más aún en el momento electoral, ¿me explico? O sea, hay que empezar a hacer. Pero, por ejemplo, ahí yo, porque partiendo de lo que decía Renato, él busca un culpable, ¿no? Alguien a quien decir... Pero así es Renato siempre. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, según lo que tú comentas, hablas del sistema educativo y la falta de capacitación y cómo las empresas invierten en este tema. Tú hablas de que la economía tiene que tener terrenos más estables para que eso pueda generar, a su vez, empleo. También hablaron de la desproporcionalidad y del tema del IES. Si hacemos una balanza más o menos porcentual, principalmente va hacia lo estatal. O sea, el sistema educativo debe fortalecerse a partir de esas garantías que da el gobierno. El tema de pensiones tiene que ver con el IES. La desproporcionalidad tiene que ver con las leyes. El tema de la economía tiene que ver justamente con la política económica o fiscalidad de gobierno. Entonces, parecería que se va hacia allá. Entonces, partiendo de esto que han dicho ustedes, yo creo que también la sociedad civil tiene un rol protagónico en este tema. ¿Por qué? Porque nos encantan que nos paternen, o sea, nos encanta el paternalismo de Estado. Entonces, en el momento en que yo me tengo que incomodar, organizarme para poder de alguna manera generar un cuestionamiento, nadie va a leer las cifras que ustedes han leído hoy, nadie se va a encantar por entenderlas. Entonces, no hay un espacio de la sociedad civil que diga, perdón, ¿y ese 1,000,000 de empleos? Porque tenemos una canasta básica que en este momento está por los $800 y el salario básico es 466. Pero acuérdate que también se considera que 1.6 personas dentro de un grupo familiar trabajan y que más o menos eso se acerca al costo de la canasta. Fue un ejemplo lo de la canasta básica como para decir, es algo que entra a los hogares de cada uno. Claro, entonces, el Estado tiene unas condiciones de Así control y administración, que creo que el Estado debería funcionar para eso, para administrar y controlar, no para generar plata. Y más bien la sociedad civil es la que también debería tomar un rol más protagónico, y ahí sí yo creo que la academia debe de formalizar un poco esos temas. La academia es un actor político, sí, pero mira, es un y actor no solo social. eso, Pamela, el sector gremial es importantísimo. La FUT. Escúchame, el sector gremial en general, el sector gremial empresarial y el sector gremial laboral, y te voy a decir por qué. Porque yo no he escuchado un solo sindicalista en este país defender a los que no tienen trabajo, sino defender las condiciones y bien por los que tienen una relación formal. Entonces, sí, tú tienes razón, yo estoy totalmente convencido y creo que en este momento la discusión tiene que invertirse. Si la propuesta o la iniciativa no la tienes del Estado, tienes que forzarla desde el sector privado porque, repito, es el que está en la línea de fuego, sobreviviendo, intentando poder sostener lo que tiene. Y también el rol de los empresarios. En Colombia el rol de los empresarios fue clave también para formalizar a la sociedad y que puedan generar unos espacios de discusión. Aquí el empresario piensa en otras cosas. Sí, pero definitivamente creo yo que el activismo gremial en este país tiene que volver a ocupar los espacios que ha tenido en la construcción de las soluciones. Ya no nos podemos quedar solo en la crítica. La viven y la vivimos y probablemente las vamos a seguir discutiendo. Yo creo que hacia allá yo coincido contigo, pero
también es momento de que todos hagamos algo. Porque yo creo que muchos, y me voy a incluir en el tema, a veces estamos en la posición de la comodidad de solo criticar y de solo cuestionar. O sea, hay que ir un poco más allá porque la situación lo amerita. Porque si tú ves las proyecciones para el 2025... Eso es lo que iba a preguntar. Siguen siendo complejas. Los primeros meses del próximo año, ¿cómo se ven? En resumen, leyendo reportes económicos y proyecciones serias, el crecimiento estimado del PIB para el Ecuador para el próximo año está alrededor del 1,3%. Dice, mira, de toda la frase que él dijo, te aseguro que el 90% de lo que nos está escuchando no entendió nada. Es verdad. O sea, el crecimiento del PIB, el Producto Bruto Interno. Interno Bruto, ya. ¿Ah? Exacto, ¿qué es eso? Es como, por decir, mi presupuesto familiar, hagámoslo simple. Ajá, Mi presupuesto familiar, yo con mi familia vivo con $2,000 mensuales y el próximo año voy a crecer 1% de los $2,000 que yo produzco mensualmente en mi familia. Es lo mismo para un país. Ya. Es el presupuesto de un país, lo que el país produce a través de sus distintas actividades. Entonces va a crecer apenas un poquito más del 1%. ¿Cuánto debería de crecer? Para que Ecuador en el mediano plazo pueda salir de la situación que está y la gente pobre pase a media y la media suba, debería crecer a ritmos del 5 o 6% anual. Estamos jodidos. Anual. Entonces, y lo más, yo diría, relevante de eso es que es el país con menor proyección de crecimiento en Sudamérica. Incluso debajo de Paraguay, debajo de Bolivia. Y el caso de Venezuela es un poco particular, porque sí, está creciendo más, pero acuérdense todo lo que cayó. Claro, todo lo que cayó. Entonces, ahí hay una distorsión, ¿verdad? Pero Paraguay, Bolivia, economías que uno dice... Pero, por ejemplo, yo a veces el ejemplo que se hace con Perú, ¿no? Perú es un país que ha tenido 6 presidentes en 6 años. Pero O mantiene, sea, pero mantiene pero al tiene presidente del Banco Central. Claro, no. mantiene, Sólida y Bueno, es que ahí voy, porque cuando dicen que es un país que políticamente es inestable, pero 100%, y aparte que ni siquiera se sabe, porque ni siquiera hay un candidato todavía que se vislumbra como potencial sucesora a la señora Boluarte. es Dina, ¿ya? Que también es un caso, ¿no? Porque aparte es un caso, y de los 6, 5 están presos, o sea, y Dina dice que también se va a ir presa, entonces es un tema, y otro muerto, ya, en todo caso. Pero en el Perú el crecimiento económico sigue, pues. Pero es que la sostenibilidad en la política fiscal es distinta. Pero es que en este país no. La condición de aperturarse en su momento. Ellos también tienen, por ejemplo, otro dinamismo con el comercio exterior. Entonces, tienen otra concepción. Lo de Chancay es una cosa. del puerto, Escúchame, de la industria interna. ¿Qué medidas han venido tomando en el tiempo? Si es políticamente accidentado, sin duda alguna. Lo tienes aquí al sur, al lado. Pero económicamente, por lo menos hay una línea madre. Aquí va cambiando. Y tenemos los mismos problemas, porque somos exactamente iguales. También tienen sequía. Exactamente iguales. O sea, estamos ahí nomás, estamos a 5 horas en auto, carajo. Entonces, tenemos los mismos problemas. Ahorita el tema de inseguridad se está volviendo súper heavy en Perú. Nuevamente, el tema de las bandas, de los territorios, etcétera. Tal vez no tienen asentados los carteles como acá, pero sequías también tienen. O sea, hay inestabilidad política. Inestabilidad. Hay cierta diferencia. Yo digo, yo como empresario, pónganse a pensar. Bueno, está lleno de chilenos, las grandes empresas chilenas y españoles. Cencosud, etcétera, etcétera. Pero digo, a ver, si yo tengo los mismos riesgos parecidos, ¿verdad? Un país versus otro país, inestabilidad es un país versus otro país, comparo y digo, pero este es un mercado de 18 millones y este es un mercado de 30 millones. ¿A dónde me voy? No, estoy de acuerdo, pero por Entonces, ejemplo, el de acá tiene que hacer más esfuerzo, pero también ha habido pero también se abrieron las atractivo. puertas al tema internacional que aquí todavía no Por se eso, no se el de hace. acá, el más chiquito, tiene que ver qué hace para ser más atractivo, más deseable, para conquistar, para que vengan y el inversionista diga, mismos riesgos, mismos problemas, mismas inestabilidades, pero el de acá es 30 millones, acá le voy a vender a más, y acá 18 nada. Entonces, este de acá tiene que ser mucho más Yo sigo mucho más pensando que en creativo. este país el turismo puede salvar al Ecuador, pero lamentablemente el turismo se desarrolla única y exclusivamente con seguridad en un montón de cosas. Y otra cosa que también es importante, que no hemos tocado el tema y sí me gustaría hablarlo un ratito, es sobre la seguridad jurídica que existe en ese país, porque no hay seguridad jurídica. Entonces, ¿qué tan fiable es venir a invertir en un país donde esto cambia cada vez que cambia un presidente? Sí, la política fiscal tiene mucho que ver y la situación del país llevó a que como Estado se propongan ciertas alternativas en cargas impositivas, y esas cargas impositivas llegan obviamente a revisar la toma de decisiones al momento de ir o no ir, y volvamos a la misma discusión. ¿Cuánto puede costar una plaza de empleo formal en Ecuador si la tienes que comparar con los otros países de la región? Entonces,
hacia allá la creatividad del Estado, en la tesis de Pamela, tiene que ir a entender cómo tú generas esas condiciones para sostener el empleo y para que vengan nuevos. Yo estoy absolutamente convencido que tú tienes que entender esa relación de cargas impositivas en razón de la naturaleza de quién está generándola y en qué segmento de la economía se está desenvolviendo. Y exactamente igual la carga tiene que ir para el empleado. Porque si vamos al mismo ejemplo de las apps, de acuerdo, a la gente que está haciendo como un trabajador autónomo, independiente, ¿de acuerdo? Entonces, tú vas y tienes una afiliación voluntaria. Hoy tú tienes una afiliación voluntaria. Tú pagas $70 y qué prestaciones recibes. Tienes que buscar la forma de ampliar ese universo de personas que tengan al menos coberturas elementales. Vamos, ¿cuál quieres? ¿Quieres salud? El problema es que no tienes ni cobertura, pues. No, Y pero aparte vamos, no funciona. pero yo te repito, entonces, y si tú eso lo quieres llevar a otra modalidad, ¿cuánto cuesta? Me explico, 11, 15, ¿cuánto? Entonces, la discusión tiene que ir para allá. Son temas muy densos, a veces muy complejos de explicar, pero si queremos que las cosas empiecen a funcionar, tenemos que poner ese tipo de discusiones. Y no se trata, es que aquí todo le ponemos una etiqueta, no se trata de precarizar, no se trata de conculcar derechos cuando llevas una discusión. ¿De Eso, qué? de atropellar derechos cuando llevas esa discusión a Me la encanta mesa. esa palabra. Mira, fue exactamente igual como la contratación por horas. Puede haber muchas personas que están a favor, muchas personas que están en contra, pero ni siquiera como país pudimos explicarla bien, ni siquiera se la pudo explicar bien y se la malentendió. Yo soy un convencido de que podíamos ir a una modalidad inclusive teniendo formalidad, pero lamentablemente no fuimos capaces de explicarlo ni siquiera en el cálculo de la hora. Se hicieron desde lo formal seis anuncios distintos de cuánto iba a ser la valorización de la hora. Entonces, si es que efectivamente retomamos esas discusiones que para mí no deben estar perdidas, pero con la claridad con la que la debemos tener, el ciudadano la va a entender y no va a temer. Yo siempre he pensado, o sea, no hay peor atropello al derecho al trabajo que no tener una plaza de empleo. Esa es la peor precarización laboral. Totalmente. ¿Y por qué? Encima, por condiciones como esta, porque la legislación es complicada, porque está muy caro. Aquí no debe tenerse miedo a que a la relación de trabajo se termine. Pero aquí todo el mundo le tiene miedo a eso y conculcando el hecho a ascender. Porque si no, vamos al ejemplo del señor que conducía el vehículo. Se va a quedar conduciendo el vehículo toda la vida. ¿Por qué no puede ser el jefe de operaciones? ¿Por qué no? Me explico. Entonces, la dinámica laboral tiene que repensarse. Y no hay forma de repensarlo si no viene lo privado. Es imposible. Y no si puede eres ser que el reelecto, Estado haga ¿cómo todo. vas a hacer para eso? Bueno, yo voy a seguir insistiendo. En mi proyecto de reforma laboral está presentado. Está durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Trabajo, en los temas de las apps. Yo propuse la jornada parcial especial porque estoy convencido que podemos llegar a tener una forma de cuantificación similar al tema de la hora, porque tú tienes que darle un respiro al que te puede generar la condición de la plaza de empleo. ¿Cuáles son las trabas que le ponen a esto? O sea, además de enmarcarla como precarización. Generalmente, el activismo sindical lleva a poner simplemente el argumento de que es contrario a la Constitución, es contrario a los mandatos constituyentes de Montecristi y que estamos conculcando derechos. Pero yo estoy convencido, que como país tenemos que romper ese candado y llevar la discusión un poco más allá. Y si nosotros no revisamos modalidades contractuales, sumado a incentivos, sumado a una serie de decisiones que sí hay que tomar desde lo público, la discusión, amigos, amigas, va a seguir siendo la misma de 3 de cada 10. A mí me pareció, Vicente, interesante, y yo no sé por qué quedó en desuso. Hace 3, 4 años se creó una fórmula para calcular cómo debería de ser el incremento del salario básico unificado. Sí. Y eso me pareció un buen ejercicio, tal vez no perfecto, pero yo creo que era un buen intento de empezar a determinar productividad, crecimiento, desempleo, para decir, entonces el salario bajo estas condiciones debería de crecer X, Y, Z. Nunca se utilizó, quedó en desuso. Yo la vi, la estudié, me pareció, repito, una buena iniciativa, porque volvemos nuevamente al tema, debe ser $10. Populismo, debe ser populismo. $5, debe de ser $8. Es que, a ver, el cargamontón del activismo llevó a que eso quede en desuso, porque era el ejercicio más cercano a la realidad. Me parecía, en los últimos 40 años ese era el ejercicio de verdad más cercano a la realidad. ¿Y por qué este activismo defiende esto? A ver, ya hablemos de posibles teorías conspiranoicas. ¿Por qué el activismo laboral no es por purismo? No creo que sea es porque suena bonito y quieren defender su espacio. O es porque están también ligados al gobierno de turno, porque vemos como ciertas marchas de estos espacios apoyan
ciertos movimientos de gobierno. No me refiero a este, pero lo hemos visto No en sé, otros Pamela, en otros yo pienso que espacios. tal vez, como dice Vicente, suena bonito decir, estamos peleando para que te suban $100 el salario. Yo, Claro, pues genera votos, es populista. entonces suena lindo, No, ¿verdad? y O sea, lo que tú dices es tan cierto. Y aparezco solo en diciembre. 2 veces al año. No en Y en diciembre. No, mayo, esta discusión en empieza en mayo. octubre porque son varias reuniones Pero- del comité, pero Lo que es pasa real. es que justo es, y ya para ir cerrando... Oye, porque- disculpa una cosa. Yo tengo 44 años. Y a los señores dirigentes Sí, sindicales has acabado. con No. los que yo crecí viendo, que crecí viéndolos desde pelado, me encantaba ver las noticias, leer el periódico. Yo lo veía a esos manes seguramente en mi edad defendiendo la clase sindical. Son los mismos que yo veo en la Comisión de Derechos de Trabajadores allí, pues hay que cargarle el bastón y sentarlo. Pero siguen siendo los mismos. Esa gente nunca defiende al gremio, defienden, no quiero poner un adjetivo, no sé si sus intereses, el gobierno de turno. A mí me parece absurdo. Yo creo un colectivo que se llamaba Los Sin Camellos. Eso Siempre- te iba a preguntar, aquí, Los aquí Sin hay, aquí hay que Camellos. defender al que no tiene empleo y tienes que hacerlo Está bien. tienes que hacerlo de la mano del privado. A ver, esa es una discusión que no es ideológica, es realista, pero aquí todo el mundo le huye. Lo que sí creo yo es que desde lo privado hay que perder el miedo. El perder el miedo ante un país complejo en el que ciertas garantías se están volviendo difíciles de llevar a la práctica, y cuando tienes problemas económicos y cuando tú tienes, es fácil hablar, pero cuando tú eres empresario y tienes problemas y tienes que ir a firmar un convenio de pago con la Seguridad Social para cumplir las obligaciones, cuando tienes que ir a firmar un convenio de pago para pagar tus impuestos, vamos a poner dos cosas que le pasa a mucha gente. Cuando tienes que ir al banco a refinanciar la deuda porque pediste capital de trabajo y algo pasó porque la delincuencia, los apagones, ponle el adjetivo que quieres, ¿de acuerdo? Tú piensas pues 3 veces en discutir lo que estás discutiendo acá. Es que también tenemos que entender lo que está pasando y deben haber actores. Yo crecí escuchando un activismo gremial de Guayaquil, por lo menos muy importante, Cámara de Comercio, Cámara de Industrias. Yo no digo que los que hoy están al frente no lo hacen, pero esto ha ido como decreciendo, tiene picos. Cuando verdaderamente el golpe es muy alto, tú encuentras a la gente. Hoy los vas a escuchar a todos con ese incremento Es de más que- de 100, por ejemplo. Pero estamos perdiendo esa esencia de proponer. Es que mi es lo que lectura. es lo que también para ya ahora sí No para busco culpables, ¿ah? para cerrar antes de que el productor entre en un ataque. Que yo me Así calle, como- me dice. Así como hemos hablado de que tanto el político o el Estado no empieza a ver el metro cuadrado de la gente, ¿no? Y las realidades personales o familiares, creo también que pasa la inversa, que por otro lado solamente estamos viendo nuestra realidad y no nos estamos preocupando de lo que está pasando afuera. O sea, hay un problema desde el Estado hacia el metro cuadrado y desde yo como ciudadana de solo interesarme en mi metro cuadrado y no ver más allá. Entonces, desde esa perspectiva, también creo que deberíamos de nuevamente ser cuestionadores, porque cuestionar no está mal, ¿no? Porque de hecho, si no cuestionamos, vamos a ser ignorantes siempre, porque simplemente vamos a ser unos pelotudos que van a creer cualquier cosa que diga quien sea que queramos Mira, creer. Catrina. Entonces, Lo que tú dices es cierto, pero no todo está perdido. Y el ejemplo es esta conversación. Que el Señor esté aquí dándose tiempo para tratar este tema complejo y tratar de ponerlo en palabras sencillas, es un buen punto. Que ustedes hayan tenido de verdad, y no ese pillo, el acierto de hablar de esto y no de otra cosa, no de venir a criticar un tema de coyuntura que te puede, como tú dijiste, puedes haber hecho viral, o tú, Pamela, dice el tema. Entonces yo creo que no todo está perdido. Yo creo que si tenemos que irnos con una lección de esta conversación es que para allá hay que ir un poco. Hay que hacer muchas cosas, pero mira, la gente necesita entender que no todo está perdido y que sí podemos tomar decisiones aunque la situación sea compleja, y eso a mí me preocupa mucho, porque no sé si te pasa, el ambiente de no sé, no digo que de poco optimismo, pero de que Desesperanza, de que fatalismo. todo está complicado. Sí, de que todo está perdido. Está ganando espacio y no podemos permitirnos eso, aunque sí. pero la eso se ha situación ganado está hace difícil. años, ¿no? Y se ha Pero ido... se viene. Y se ha ido, bueno, se ha ido sí. acrecentando mucho. Yo quiero agradecerles a los dos, a ti por haberte dado el tiempo, también Vicente, Roberto, un gusto haberte tenido hoy acá, Pamela, como siempre, gracias por estar con nosotros. Y bueno, este programa lo único que busca es justamente eso, que usted tenga un poquito más de información, que empiece a cuestionar cosas, o que simplemente quiera saber un poco más de temas que casi nunca se escucha, como el empleo y lo que está pasando realmente en el país. Que nos debemos preocupar, sí, pero que debemos seguir intentando, también.
Así que vamos adelante y gracias a todos por haber estado hoy día. A ustedes. Nos vemos la próxima semana. Tenemos a candidato presidencial Leonidas Issa, no se lo pierdan.